Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos, desde el infinito, me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos el programa de este sábado de A Vos Te Cuento Buenos Aires, y continuando con el ciclo junto al maestro Andrés Bestarmayo, Orígenes. Y hoy con una invitada especial. Y si me permiten, voy a hacer una brevísima mención a su extensísimo currículum. Nos llevaría todo el programa poder hacer leer el currículum. Y sí, permítanme, vamos a poner esto. Estamos en un café como siempre, como todos los sábados, y hoy tenemos como invitada a Ana María Llamazares, antropóloga, epistemóloga argentina especializada en el estudio de los lenguajes simbólicos y la evolución de la conciencia. Licenciada en Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires, y magíster en Metodología de la Investigación Científica, Universidad de Belgrano. Investigadora retirada del CONICET, es profesora del doctorado de Ciencias Médicas en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la revista Sofía y de la Fundación Columbia. Podríamos continuar hasta el fin del programa, pero sí me interesa destacar que entre sus obras escritas, entre sus libros, está El lenguaje de los dioses, arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica. Del reloj a la flor de loto, crisis contemporánea y cambio de paradigmas. Y así podríamos seguir nombrando tantos, pero tenemos toda una hora para conversar con ella. Y lo que sí les puedo decir, que la vocación y compromiso de Ana María Llamazares es seguir trabajando para el despertar de la conciencia por la modificación de los viejos patrones de pensamiento y conducta, por tener puentes entre los nuevos paradigmas y las tradiciones ancestrales de sabiduría, por generar redes transdisciplinarias y desplegar la creatividad. Continuar desarrollando por sobre todas las cosas su tarea, su vocación de comunicadora. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por esta extensísima presentación. Ya me estoy sonrojando. Te lo mereces. Muchas gracias, Andrés. Roque. Y quiero comenzar el programa como hicimos este ciclo. Este ciclo se ha destacado por invitados de primerísimo nivel y sobre todo un tema muy poco frecuentado, que son los orígenes. Es un tema muy poco frecuentado en la radio. Por lo tanto, tal vez yo, como en los otros programas, desaparezca de cámara, porque me interesaría subir como documento una conversación entre dos maestros. Así que, por favor, desde cabina técnica, como siempre Telemármol desde allá, la cámara enfocada a ellos. Yo voy a cortar solamente para los intermedios musicales.
O sea, tenemos a una maestra, a una profesora, a una docente y alguien de un nivel internacional. Por eso dije que no puedo hablar todo el currículum. Adelante, maestro. Bueno, mira qué linda responsabilidad me dijo. Yo siempre digo que estas no son entrevistas, sino son charlas entre diálogos. Gente que se conoce y que sirvan también para difundir ese patrón de trabajo que uno desarrolló durante toda una vida y que en estas situaciones culturales que tenemos generalmente no son tan tenidas en cuenta, ¿no? Como bien te presentó Roque, sos una de las investigadoras del CONICET que ha desarrollado áreas que muchas veces otros investigadores, justamente por no implicarse o no entrar en situaciones de justamente de no tener una definición concreta, la ciencia queda al margen. Y hoy estábamos hablando del origen, ¿no? Ya venimos del cuarto programa trabajando este tema y yo vos sabés que lo trabajé más desde la plástica. Este reencuentro que hicimos en los últimos años fue para mí muy importante porque confirmé cosas que vos habías investigado desde la investigación en antropología y ahora en el xamanismo. Así que sería interesante que una antropóloga, una investigadora del CONICET, nos diga qué entiende ella como origen o ese punto de partida, ¿no? Que muchas veces es una palabra tan profunda, pero que muchas veces no la desarrollamos. Y yo me acordaba de un programa que tenía en la radio este querido amigo Guillermo Magrassi, y que apuntaba en aquella época más que nada a hacernos conocer toda la problemática del indigenismo. Pero hoy el origen se ha ampliado como horizonte, ¿no? Y vos que trabajás sobre esa memoria viva, permanente, sería interesante dónde vos te parás hoy, no aquella chica que conocí, sino hoy, sobre ese mismo tema que nos tiene atrapados durante muchos años. Qué invitación, qué compromiso. Tal vez podríamos, haciendo honor al título de esta serie, remontarnos un poco, traer el recuerdo de los orígenes o el origen de nuestra propia relación, claro, allá lejos y hace tiempo, casi otra era geológica, perdón, que delato nuestras edades. Pero creo que fue tanto el arte como la investigación, como la pasión por los orígenes, por desentrañar y bucear en esas culturas originarias de nuestro territorio, lo que fue entrelazando aquel primer contacto, cuando vos eras dibujante, claro, del Darwinion. Vos sabés que yo admiro muchísimo el dibujo técnico botánico, es algo que casi propiamente hoy podríamos decir un arte que ha quedado para, claro, los orígenes, claro, porque con todas las tecnologías nuevas, fotográficas y las fotografías, claro, la digitalización, etcétera, etcétera, pero sin embargo ahí hay algo muy, muy especial que tiene que ver con la observación detenida, casi diría ese encuentro entre contemplación y observación que da como resultado un dibujo que es un documento, pero al mismo tiempo es una obra de arte. Claro. Bueno, y sobre tu pregunta, más allá de que después te invito a que... A mí me cautivó algo de nuestros orígenes, del, sí, origen de nuestra relación, que fueron tus dibujos a partir de la documentación de Cerro Colorado. Vos ya lo sabés. Esa utilización que vos hacías del color, de la tierra propia de esa montaña, de esa región, y la forma de recrear esas escenas, que es uno de los pocos sitios de nuestro arte rupestre que tiene escenas propiamente dichas, ¿no? Y sobre todo que guarda esa memoria de lo que fue el encuentro entre los pobladores de la región y los españoles que llegaban a caballo y que fueron
el conquistador y los conquistados, digamos, ¿no? En ese contexto. Y cómo con esos trazos aparentemente burdos, simples, elementales, podríamos decir, se lograba igual un efecto de tan profunda expresividad y dramatismo al mismo tiempo, que eso es uno de los temas que a mí me concita tanto del estudio del arte y de la apreciación del arte, que sobre todo del arte de los orígenes, justamente, ¿no? Que es uno de los temas que yo pensaba hoy que nos podía convocar acá. La profundidad de la simplicidad, podríamos decir, o la simpleza, no sé si es propio hablar de simpleza, ¿no? La profundidad o la pregnancia también, no sé, la fuerza, podríamos decir, ¿no? Que tiene el poder de síntesis, ¿no? También, o sea, como muchas veces por el prejuicio nuestro de nuestra educación y nuestra cultura, ver que todo lo originario no tiene presencia de conocimiento, sino que está hecho casi por un chico, como cuando uno lo mira desde este lugar que lo estás mirando vos, se hace tan difícil de profundizar, porque muchas veces no tenemos las herramientas para poderlo ver. Pero esto de concretar con línea la identificación de varias personas que se enfrentan, y puede ser una batalla de dos comunidades del lugar, o puede ser esta de la invasión y de la incorporación de elementos nuevos como era el caballo, que nunca lo habían visto, y empezarlo a describir con mínimos elementos y ser tan descriptivo, elocuentes, ¿no? Eran elocuentes y con una presencia. También a mí me llama la atención la ingenuidad con que muchas veces esas imágenes, pero a su vez profundas, ¿no? sin esta carga muchas veces del estado de ánimo nuestro que se involucra en el contexto, sino era una descripción de lo que había pasado como un elemento visto desde afuera, ¿no? Entonces es interesante porque dentro del proceso que venís investigando vos en el chamanismo, tenemos que aclarar que cuando yo fui a buscar trabajo al Instituto Nacional de Antropología, ella, Ana María, la investigadora, estaba trabajando en pintura rupestre, y yo quería pasarme del botánico a la antropología. Entonces, de ahí que hayamos tenido este nexo en relación a eso. Pero antes de continuar, vamos a ir a un intermedio musical. ¿Cómo no? Y a la vuelta sí, porque tengo una pregunta. ¿Cuáles son las herramientas? Vos dijiste que no hay herramientas, pero están adentro, las herramientas están adentro. Seguro. Lo que pasa es que no se ven, son internas, son todas herramientas internas. De distinto tipo. Para poder ver todo es por eso. A la vuelta, por favor, un intermedio musical.
Y continuamos con este tema tan impresionante y hoy con una invitada prácticamente de lujo, Ana María Llamazares, con su extensísima experiencia en un tema, como insisto en esto, un tema que es tan poco transitado. Y sobre todo en la radio, casi nada. Mira, justamente nosotros que hablamos permanentemente y nos llenamos la boca de conceptos de patrimonio, si hay algo que hay un trabajo esencialmente, y muchas veces en este plano, vos hablabas de herramientas, bueno, esto pasa a ser más allá de una herramienta porque son instituciones que están predispuestas a hacer el trabajo, como el CONICET. El CONICET, como tantos otros espacios de investigación, como la UBA, son lugares y espacios que justamente son herramientas claves para entender la historia de la Argentina y para entender a nuestra propia sociedad, ¿no? Yo creo que lo que nos atrapa justamente es no entrar en un proceso intelectual, sino justamente entrar en un plano humanístico totalmente. Y muchas veces han quedado durante tanto tiempo ocultas estas raíces, estos orígenes, que el trabajo que ha hecho, como tantos otros antropólogos, Ana María, para mí son muy significantes, ¿no? En este sentido, no solamente en dar detalles de dónde estuvieron ubicadas las distintas culturas, cuál fue sus instrumentos, su economía, su relación de pensamiento y misterio entre lo religioso, sino también el plano esencial que justamente otro de los temas que desarrolla en su última etapa Ana María es el chamanismo, que es un lugar que muchas veces tenemos mucho prejuicio en función de trabajarlo o de entenderlo, porque generalmente se cree que es una pose o es una articulación de brujerías, ¿no? En este caso, Ana María lo trabaja con distintas sistematizaciones. Entonces, en el plano que vos decís, las herramientas, estas herramientas son claves para poder fijar puntos de referencia y seguir profundizando en el tema. Entonces, el trabajo que viene haciendo en este caso Ana María, y por eso ahora la pregunta va para ella, es cómo fuiste articulando esas herramientas, cómo se te fueron dando de algo que pretendía muchas veces la ciencia ser exacta y definir taxativamente referencias de puntos, cómo vos fuiste girando ese punto de referencia a algo más amplio, universal, multidisciplinario. Bueno, es el camino, ¿no? El camino de la vida un poco, ya puedo decir, que te lleva por distintas vueltas, podríamos decir. Una es la institucional, donde en un país como la Argentina, o bueno, en cualquier otro país también, cuando sos joven, quieres elegir un camino y siempre tenés esos condicionamientos de profesionales, culturales, familiares. En mi caso, por suerte, me dieron mucha libertad para poder estudiar lo que verdaderamente me atraía. Eso doy gracias a mis padres y también a la universidad pública, a la posibilidad de explorar con libertad temas que nunca estuvieron en una agenda, ni política, ni académica, verdaderamente, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, hice mi tesis de licenciatura sobre el arte de los esquimales, un tema que vamos a decir, ¿a quién le importa? ¿No? Sin embargo, yo encontré ahí muchas claves que después, con el transcurso de mi propia investigación y de los años, me permiten reconocer que yo tenía ya como una vocación o unos temas que me llamaban. Esto de cómo es el comienzo del arte y cómo es el arte en relación al lenguaje o el arte como lenguaje. Preguntas que yo ya me hacía, los símbolos. Lo del chamanismo fue llegando casi solo, también con el tiempo, y con un cambio en áreas en mi tema de investigación, porque yo los primeros años de mi carrera, yo entré en el 82, 83, cuando se abre
la posibilidad de acceder al CONICET, que hasta ese momento estaba bastante cerrado por razones políticas. Sí. Estudiando el arte rupestre de las culturas de la Patagonia septentrional, culturas de cazadores, recolectores, pero siempre me atrajo el arte del noroeste de la Argentina, sobre todo de la cultura de la Aguada, que vos como artista seguramente lo tenés en tu campo visual. Sí. Es un arte sumamente complejo, con figuras aparentemente muy raras, muy extrañas, seres híbridos, como se le llamó por mucho tiempo draconiano, porque se decían que eran dragones. En realidad acá nunca tuvimos esa referencia. Pero bueno, tuve esa posibilidad de cambiar de área de investigación y empezar a estudiar imágenes que me planteaban otros interrogantes para poder decir algo sobre eso, que no fuera simplemente, y bueno, esto es un círculo, esto es un puntito, esto es una rayita, que era algo tan elemental. Sí, descriptivo, formal. Formal. Siempre me interesó más bien bucear en el significado. ¿Qué estaban queriendo transmitir? ¿Qué estaban queriendo comunicar? ¿Qué significaba trazar esa imagen? Con todo el esfuerzo que eso a veces significa. Yo he hecho trabajo de campo en sitios que son tan inaccesibles que vos decís, ¿por qué buscaban? Este es otro factor interesante. ¿Por qué buscaban esos lugares tan recónditos, tan difíciles, tan, bueno, por lo menos para uno, ¿no? Difíciles o inaccesibles? Obviamente que eran culturas que tenían otra relación con el paisaje, con la tierra. Pero evidentemente vos ahí te das cuenta cuando llegás a esos lugares que están como, que es un lugar significativo en sí mismo, más allá de que además tienen pinturas sobre la piedra. Entonces, ¿qué buscaban ahí, no? Esas preguntas sobre lo trascendente también siempre me marcaron mucho. De modo que yo fui llegando al chamanismo un poco por mi interés personal, por mi camino de búsqueda personal. Ya sabés que yo dirigí, junto con quien fue mi compañero, Carlos Martínez Arazola, una fundación desde América, se llamó, durante casi 20 años, que se enfocaba en el estudio, la investigación, la promoción de las culturas originarias. Pero paralelamente, mi propio tema de investigación me fue llevando, porque ese arte que yo estaba documentando, relevando, viendo, dibujando, etcétera, me planteaba estos interrogantes. Tenía un propósito. Claro. Y además me planteaba, paralelamente, como Roque ha dicho, yo he hecho mis estudios de posgrado en epistemología, es decir, que mi otra pasión es cómo es que se genera el conocimiento y cómo nuestros resultados, como investigadores, como científicos, entre comillas en todo caso, tienen validez. ¿Dónde se valida ese conocimiento? Y bueno, para mí fue el descubrimiento de la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn y de comprender cómo un paradigma condiciona tanto la observación, la percepción, como lo que uno dice, hace, valora, siente, expresa. Es decir, que hay una relación directa entre cómo pensamos y lo que hacemos, y lo que escribimos, obviamente, el resultado de esa investigación. Ahí me di cuenta que los paradigmas que imperan en la ciencia, y aún hoy, si bien esto está en transformación, pero aún hoy, podríamos decir, el mainstream, como se dice en inglés, la corriente principal de la investigación en las instituciones académicas, está muy encuadrada en paradigmas antiguos, podríamos decir, ¿no? Por supuesto con todas las salvedades de todas las innovaciones que estamos teniendo, pero en cuanto a patrones y formas de pensar lo que uno está estudiando, había muchas cosas que a mí no me cerraban, no me alcanzaban. Es decir, yo para explicar esas figuras fantásticas, entre comillas, ¿desde dónde? Claro. Desde el paradigma occidental, del arte que tiene que ser la copia fiel de la una realidad supuestamente observada, que tiene proporciones, perspectivas, bla, bla, bla. Y estas imágenes no respetan nada de eso. Y fíjate que estoy usando una palabra que ya da por sobreentendido que respetan o no respetan. Sino, en realidad es un sistema de representación, lo que yo estaba estudiando,
que responde a otra lógica. Que fíjate que es interesante en el proceso, yo lo analizo muchas veces desde la plástica, que el cambio de paradigma puede ser una mirada conservadora del difusionismo, ¿no? de la antropología, como del evolucionismo que después plantean ustedes, pero también marcado ahí hay una referencia desde el punto de vista de planos ideológicos políticos, ¿no? De cómo relacionarse con el pasado y cómo integrarlo al hoy, ¿no? Entonces hay planteos de visiones del socialismo o hasta del marxismo que fueron involucrando desde el estructuralismo o de distintas pautas, no que tampoco, por más modernas que creímos que eran, abarcaban ese espacio o ese plano americano, ¿no? Entonces, sí, ahí es interesante también cómo muchas veces giramos desde lo ideológico, pero no pudimos abarcar esa realidad, ¿no? Yo creo que el planteo de los paradigmas es mucho más amplio y más profundo que el planteo de las ideologías. Claro. Las ideologías pueden parecer diferentes y en el fondo están inscriptas dentro de un mismo paradigma. Está bueno eso. Y entonces cuando vos vas a ese nivel ya más profundo, te das cuenta que la distinción entre lo ideológico, político, es más superficial. Claro. Entonces, a mí en lo particular me interesó esa otra dimensión del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí nunca me involucré mucho con las miradas atravesadas por lo político, y menos por los temas que yo estaba... sí hay muchos podríamos decir, condicionamientos que hacen, porque el conocimiento también tiene un nivel en donde se construye un relato, podríamos decir. Por eso, ¿no? Yo decía, en esta mirada por ahí de una izquierda latinoamericana que incorpora al indigenismo como parte de ella, ¿no? Y le da un rol casi de campesino cuando no tenían esa... Bueno, esas son categorías que no son aplicables, claro, en todo caso a muchas de las culturas, claro, indígenas originarias. Claro. Por eso te decía que cuando queremos hacer esa clasificación mirando desde ese lugar, tampoco podemos entrar a América. Y cada vez y la antropología se ha visto muy atravesada por esas, podríamos decir, marcos tan rígidos de referencia, ¿no? Como vos hablabas de evolucionismo, difusionismo. Sí. Bueno, eso fue una gran discusión que se supone que estaría medio zanjada, pero de todas maneras ahora es como que se ha invertido la tortilla, y cuando vos querés establecer conexiones, y en el arte esto es crucial, querés establecer conexiones a partir de semejanzas formales o estilísticas. Ponele, entre el arte... por analogías de forma. Claro. Por analogías de forma. Vos estás comparando, no sé, el arte olmeca y arte del sudeste asiático. Y de pronto vos decís, acá hay algo que... Bueno, el esquimal, justamente, que era el lugar de pasaje. Yo, por ejemplo, el chamanismo es un tema que a mí que siempre me apasionó, lo transversal, lo transcultural, esto que nos lleva a este nivel más general y hasta universal, podríamos decir, ¿no? Sí. Porque el culturalismo te deja en las diferencias, en el relativismo, pero el arte te permite, que es un sistema de representación muy ligado a categorías que algunas son más ligadas a la cultura, pero en otras son más arquetípicas y por lo tanto universales, como es la búsqueda de lo espiritual también, la conexión con lo sobrenatural. De pronto el chamanismo es una vía, no solamente es una práctica, también es una vía de búsqueda, de conexión con los planos sobrenaturales, que lo han tenido y desarrollado prácticamente todas las culturas del planeta, a lo largo y a lo ancho, desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego. Y ahí es donde vos ves que hay ciertas como temáticas, por ponerle un nombre, que están en todas las culturas y están expresadas de distintas maneras, con distintas formas o lenguajes, pero en el fondo están dando cuenta de algo que es muy común
único, me refiero, ¿no? Universal, como es esta búsqueda de conectar distintos planos del mundo. Bueno, yo ahora lo asociaba a esto que investigaste también y que tuviste contacto con en cierta medida, no sé si será el creador la palabra, pero alguien que lo implementó, como es la psicología transpersonal. Ah, ¿por Grof te Claro. referís? Ah, sí. Y por el arte visionario, que hay mucho de todo esto que es interesante, porque desde los parámetros de nuestra cultura necesitamos que alguien de afuera como que jerarquice lo natural en estas culturas americanas, ¿no? Como es el chamanismo como elemento de sanación, de ordenamiento físico y espiritual, ¿no? Que algo que en estas culturas estaba como algo totalmente incorporado, nosotros necesitemos de referentes de investigación desde otras áreas como para decir, che, no, pero para que esto va en serio, ¿no? Bueno, eso es parte del proceso de cómo se va armando y construyendo el conocimiento, y ciertos conocimientos van ingresando a una mayor legitimación social y de las comunidades académicas. Para mí el encuentro con Grof, Stanislav Grof, es uno de los padres, ¿no? Creadores de la psicología transpersonal, de las técnicas de ampliación de conciencia. Fue el primero que experimentó con LSD, Claro. Psiquiatra, bueno, de origen checoslovaco, que bueno, su historia es bastante interesante porque él recibe las primeras ampollas de LSD de parte mismo de Albert Hoffman, que fue, el LSD fue como así un producto casual de laboratorio, ¿no? Bueno, probalas con tus pacientes, le dice, y empieza a explorar cuando, bueno, justamente estaban abriéndose, y esto no es casual, porque en general ciertas investigaciones acompañan, digo yo, movimientos sociales o de la conciencia colectiva también, ¿no? Esta búsqueda por explorar los estados ampliados de conciencia que se produjo en el oeste de Estados Unidos en la década del 50-60. Ah. Y bueno, yo en el año 96 creo que fue que fui a hacer una estadía a Schumacher College en Inglaterra. Uno de mis profesores fue él, y cuando le muestro las imágenes que yo estaba trabajando, documentando, fue él quien me dice, pero usted está trabajando sobre arte chamánico visionario. Ay, gracias por la noticia, casi le digo, ¿viste? Porque yo hasta ese momento no tenía esas palabras realmente. Claro, él venía de un lugar donde todo esto ya se estaba hablando, ya se había publicado, y me dice, tiene que leer a este y tal autor, y entonces ya, bueno, se me abrió la cabeza de una manera que ahí... Te oxigenó. Te oxigenó. Sí, no sé, no me dio LSD, pero más o menos, ¿viste? Fue una apertura de cabeza impresionante. Y darme cuenta, empecé a estudiar así lo que era este arte que estaba ligada, estas imágenes, esta iconografía, ¿no? Que estaba ligada a las prácticas chamánicas y a los estados ampliados de conciencia. Bueno, eso lo desarrollaste en tu libro Símbolos de lo Sagrado. Eso es lo que mi libro Símbolos de lo Sagrado, que se llama El poder visionario de las imágenes chamánicas, como subtítulo, y se publicó en el año 2022, a fines del 22, es decir, que es el último libro que tengo publicado, que reúne bastante lo que fue mi tarea de investigación, 35 años como investigadora del CONICET, alrededor de estos temas, porque como les contaba, yo me recibo estudiando el arte de los esquimales. Los esquimales son una de las culturas chamánicas más importantes del planeta. Y me dediqué a estudiar los sistemas de representación que eran casi como protolenguajes, a través de los dibujos de cuántas colas de ballenas, cuántas morsas, cuántas cosas se habían representado en los marfiles y en las cajas de agujas que ellos tienen. Bueno, hoy en día los pueblos esquimales vivos, digamos, que existen, son culturas muy fuertes
tienen una tradición artística, tienen unos es artes contemporáneos extraordinario. espectaculares. Una visión escultórica. Y a mí me una fascinó dimensión de síntesis. lo del, podríamos decir, hoy se usa el concepto de resiliencia, ¿no? Resiliencia cultural. Culturas que en ambientes tan hostiles como el Ártico, siempre vestidos con tremendos vestimentas, trajes de pasar de la luz a la oscuridad. la total, oscuridad, esas casas de hielo, y sin embargo con ese nivel de espiritualidad. de espiritualidad, de creatividad, hasta de alegría, podríamos decir, ¿no? Impresionante. Y hoy se da este planteo que lo están haciendo la etnohistoria. Están planteando que la única entrada posible a América pudo haber sido la del Bering. Se deja la de la Polinesia. Bueno, siempre eso es ha sido como el tema del difusionismo versus evolucionismo. Bueno, están en ese planteo, sí, los sí. antropólogos todavía. Yo creo que la realidad siempre supera el hecho. No las ficciones, pero también las teorías científicas. Yo creo que debe haber habido más de una vía, y lentamente se irán encontrando las evidencias. De todas maneras, sin duda, la comunicación a través del estrecho de Bering, que más allá de los 15.000 años estaba como un puente terrestre uniendo los dos continentes, Asia y América, está ya más que verificada. Claro. Y después el desplazamiento tanto por tierra como por mar. No, pero yo lo llevaba justo, mirá vos lo que son las causas que ingresaste, estábamos hablando de origen, y partiste intuitivamente de los esquimales. Qué cosa, ¿no? Bueno, porque eso fue para mí mi origen, el origen de mi investigación. En realidad voy a contar otra anécdota que también la cuento en el libro, que los esquimales, bueno, en realidad fue la tesis de licenciatura, pero lo que me decidió a estudiar antropología, cuando yo todavía estaba en el colegio secundario, fue otro encuentro, no casual, claramente, con un cráneo tatuado maorí en el Museo Etnográfico. En que un día voy acompañando a mi hermana, que en ese momento estaba haciendo introducción a la antropología porque ella quería estudiar antropología, después estudió restauración de obras de arte en el Museo Social, y se dedicó al arte y a su familia, pero bueno, en ese momento yo, que ya tenía inquietudes desde muy joven, la acompaño un día a la biblioteca del Museo Etnográfico, y pasando por ahí, por esos pasillos larguísimos, la biblioteca hasta el fondo, el Museo Etnográfico Moreno 350, acá cerca, veo en una vitrina, es un cráneo, una cabeza en realidad, porque no es una cabeza reducida y momificada, así que tiene todavía restos de piel, y no es que el hueso esté tatuado, es la piel tatuada, claro, adherida al hueso, pero totalmente tatuada, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo, creo que por muchas razones. Primero, yo era muy jovencita, no sé, ver una cabeza separada de un cuerpo ya tenía una carga. Esa connotación de lo sagrado inscripto en una cabeza. Evidentemente era una cabeza sagrada, había pertenecido a algún jefe, es decir, tenía esa carga, ¿no?, de lo especial. Y por otro lado, la belleza de esos dibujos, ¿no?, que son todo volutas. El arte maorí es muy abigarrado, muy barroco, horror vacuis, no deja ningún espacio vacío. Y bueno, no sé, yo ese día dije, yo tengo que estudiar esto. Así fue como nació mi vocación. Y ahí que hablaste del etnográfico. ¿Cómo fue tu contacto con el querido Rey González? Bueno, mi maestro. Yo nunca lo tuve como profesor directo a él, porque él estaba en La Plata y yo estudié en Buenos Aires. Así que para mí era siempre como un prócer, ¿no?, González. Yo fui muy amiga de
una compañera de la facultad que era su secretaria, Claro. cuando Rex dirigió el Fondo Nacional de las Artes. Y así fue que yo lo conocí en reuniones sociales en su casa, más bien no académicamente. Claro. Y también él fue como alguien que me motivó. Fíjate que yo estaba por recibirme y un día, recuerdo perfectamente, en su casa en Pergamino, que habíamos ido un domingo o así, me dice, ¿y usted qué va a seguir? ¿Usted qué va a estudiar? Como, ¿qué quiere hacer cuando seas grande? Claro. ¿Viste? Y le digo, bueno, a mí me interesa el arte rupestre, lo simbólico. Ese es el lado oculto de la arqueología. Qué bueno, qué bueno. Y yo, más que desanimarme, Claro, me estimuló. Te abrió la puerta. A mí claro. me dicen, lado oculto, Claro. yo, a ver, voy a buscarlo, ¿verdad? Ahora te voy a hacer una pregunta, porque no quiero introducir esta conversación entre ustedes, pero habiendo de tan distintas corrientes, tanta cuestión sagrada, tanta riqueza, ¿por qué tiene tan mala fama el chamanismo? El chamanismo, ¿por qué? Porque es un mundo, es el mundo de la simbología, lo simbólico llevado a la extrema expresión, ya casi en una expresión sublime. O sea, cuando vos lo pones a analizar, ¿y por qué tiene tan mala fama? Bueno, tiene mala fama como tienen todas las, podríamos decir, disciplinas que se ocupan de investigar y de actuar en los planos no visibles, ¿no? Claro. Pensad solamente que hasta mediados del siglo XX, dentro de la antropología, los chamanes eran considerados alienados, enfermos mentales directamente, tipos que estaban locos. Loco. Es decir, qué grado de comprensión había de parte incluso de los estudiosos, ¿no? Seguro. Hablemos del público en general, que por ahí no conoce o no conocía exactamente de qué se trataba el chamanismo, ¿no? Es decir, el prejuicio respecto de lo que es normal y que es no locura, ¿no? Seguro. De hecho, bueno, este arte que nace de todo lo que altera, lo que va más allá de las fronteras de la racionalidad occidental, intelectual, los estados ordinarios de conciencia, la vigilia, la lógica lineal, etcétera, siempre sobre eso ha recaído el peso del prejuicio, ¿no? Porque esto que están hablando, lo que estoy escuchando, un tema fantástico, supera el simbolismo. Supera. Está muy por encima de lo que es algo simbólico. O sea, lo supera. Es como que es el alma de lo simbólico. Lo que después diría Platón es la sombra de la sombra de la sombra. Porque cuando lo estás analizando, lo que ustedes están diciendo, la cuestión es mucho más alta de lo que en una primera instancia uno puede ver. Es que el símbolo es un instrumento, el símbolo es una herramienta. El lenguaje que usan símbolos son las formas que utilizaron sacerdotes, chamanes, etcétera, etcétera, para realizar su tarea, lograr sus objetivos. Se valen de símbolos, porque se trata de comunicar o comunicarse y traer información de otros planos de realidad. Y esos otros planos de realidad no se expresan en un lenguaje común, se expresan a través de símbolos. Claro. Entonces, necesariamente hay ahí podríamos decir una cuestión de grados. Para mí los lenguajes simbólicos son como en muchas otras tradiciones, no solamente el chamanismo, ¿no?, que ha utilizado las imágenes para expresarse y para trabajar, para lograr sus objetivos. Pero tenemos, la cábala, Justamente iba el tarot, los jeroglíficos egipcios, en fin, muchísimos lenguajes simbólicos que usan imágenes. Te pondría ahí, Roque, que nosotros, a través de nuestra fuerte cultura católica,
es como una referencia que fue satanizada. O sea, ver lo diferente, ¿entendés? No llevó tiempo tratar de estudiarlo o analizarlo. Fue en cierta medida amputado. Pues vos fíjate que dentro de las religiones están llenos de simbolismos aceptados perfectamente. Pero fíjate ahí... Y son tan intangibles como estos. Pero fíjate ahí que en el mismo cristianismo vos tenés toda el área protestante que no puede utilizar imágenes. ¿Tá? Entonces, ahí estaba llevado a un lenguaje literal que tenía una referencia doctrinaria, por lo tanto fue eliminado. Si lo llevas al judaísmo es abstracto completamente. La Kabbalah te hace aprender a ver esos símbolos a través de la palabra. Entonces, en ese sentido vos ves que nosotros muchas veces perdimos. Yo suponete, si vos haces interpretaciones del guaraní, el guaraní tiene una poesía y una poética de analogías extraordinarias que no pudieron ser traducidas al castellano. Bosque, plantas grandes, chicas y medianas, adelante y atrás. Eso es bosque. Ahora, yo te digo bosque, no interpreta, y por ahí un ideograma te sirve más para interpretar eso que estar queriendo comunicar esa persona. Entonces, ahí nos encontramos, no solamente sobre lo ideológico que hablábamos antes, también lo religioso, y fíjate vos que el método lingüístico. Entonces, para nosotros una letra es una articulación por ahí hasta de un sonido, pero para la Kabbalah es un ideograma. Ese prejuicio está en todo, en Seguro. casi todo, ¿no? El prejuicio de la superioridad cultural. En lo lingüístico también, porque se supone, y casi no daríamos ni por cuestionado, que los lenguajes alfabéticos son superiores a los lenguajes ideográficos o iconográficos. ¿Y quién dice eso? Es decir, lo decimos en base de nuestra propia ignorancia. De nuestro propio etnocentrismo. Es decir, es una palabra justa. Esa es la palabra justa. Es decir, creernos que nuestra cultura es el centro del mundo y desde donde podemos mirar y juzgar, evaluando y poniendo en niveles superior e inferior en base a la proximidad o a la distancia que guarda con nuestros propios parámetros. Yo creo que ves ahí, Roque, la importancia que tiene Ana María en este tipo de campo, como vos lo estás planteando, es que ella viene de una ciencia marcada, profunda, concreta, y con todos los filtros que lleva todas esas normativas, ¿no? Tanto en la universidad como en el CONICET. Y fíjate qué interesante que abre ese plano justamente donde no te podés agarrar de esas referencias que te dan mucha seguridad. Porque es mucho más fácil citar a 4 o 5 personas que estuvieron antes que nosotros, citar los trabajos y ya uno se queda conforme. Ahora, cuando entras a ese plano y vos sos el primero que indaga o que empieza a tratar de transcribir, ¿ves? A través de imágenes, el trabajo A mí, intelectualmente a mí me enseñan que este símbolo es una M, y es una M. Punto. Para poner ma, me, mi, mo o mu. Claro. Pero el símbolo, ¿cuánto puedo hablar de ese símbolo? De esa figura. Fíjate. Podría hablar, fíjate, es M, hasta el infinito. Vos decís M. Es movimiento. Sí. Es agua. Sí. Es el agua cósmica. María. La L sirve para poder decir darle el hilo luz, nada más. Eso científicamente. Ahora vos, ese símbolo que va, vuelve y continúa, ya podríamos hablar de otra cosa. Estamos en otros planos, porque ahí está la distinción entre signo y símbolo. Claro. Los lenguajes simbólicos no son lo mismo que los lenguajes en base a signos convencionales, como Claro, el signo más es para sumar. Ahora, la figura, podemos hablar largo rato. Bueno, ahí estás hablando de un ícono que se transformó por ahí, por nuestro desconocimiento, en un signo.
Porque los signos también son necesarios, las convenciones, como los lenguajes que utilizamos, el alfabeto, sin ninguna duda, o los lenguajes de señales, el verde para avanzar en el semáforo y el rojo para frenar, que si no nos pusiéramos de acuerdo sobre eso sería un caos y nos estaríamos chocando. Y sin ninguna duda no vamos ahora a hacer la detracción del alfabeto, ¿no? Porque no se trata de eso, pero cuando ha sido a costa de demonizar a los otros y no darles el lenguajes y no darles el estatuto que les corresponde, por otro lado, ahí entramos como en esa... También diría yo que ahí sí que hay que analizar los temas políticos, ideológicos, sí. Sin ninguna duda, ¿no? De historia cultural, de por qué... Y me quería remitir a algo que vos decías, casi todos estos lenguajes simbólicos fueron de las antiguas tradiciones de sabiduría, no solo el chamanismo, sino todas las otras que mencionamos, fueron elaboradas como resultado de una conexión directa con lo sagrado, con los dioses, con lo divino. Y las religiones monoteístas tuvieron un papel fundamental para cortar esa búsqueda personal, individual, íntima y profunda, con lo divino, con la divinidad, incluso con lo sagrado dentro de uno, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, todos los lenguajes simbólicos apuntan a tener podríamos decir, una herramienta de comunicación. El símbolo en sí, que es tan multívoco, no es que tenga un solo significado, tiene muchos, para cada uno, en cada momento, tiene un significado. Apunta a eso, a que cada persona encuentre la vía. Y eso fue una de las cosas más perseguidas por las religiones. Bueno, en tus cursos de chamanismo vos esto lo enseñás. Tratás de tomar la referencia y el pasaje para que tengan esos elementos tus alumnos, que tomen conciencia de que no es una pose, sino son instrumentos y herramientas válidas para hacer un trabajo introspectivo. Sí, hoy en día a esto se le suma, a esta búsqueda por la conexión directa con lo sagrado y lo espiritual, se le suma la necesidad de la autointrospección, del autoconocimiento, de la apertura de conciencia, ¿no? Así que hoy en día hay un fenómeno nuevo que es el neochamanismo. No, y vos sabés que yo llevando las clases de plástica, porque también ves hay un punto en común ahí. Tenemos 2 minutos para cerrar. Mirá cómo se nos fue la hora. Se fue, habría que haber hecho un programa. Y mirá cómo nos están haciendo señas del control. Como para bajarlo a tierra. Cuando vos trabajás solamente sobre un planteo técnico, en pintura, en escultura, en grabado, en lo que sea, en una arte escénica, generalmente vos transcribís, pero queda una imagen superficial. Para poderle dar vida a eso, tenés que hacer un trabajo interno. Y fíjate que ese trabajo interno pocos artistas lo pueden hacer, por más que tengamos las herramientas y los instrumentos. Así que en este sentido, ves, el parámetro queda abierto, ¿no? Yo ahí, para cerrar también, diría, y estoy justo ahora escribiendo sobre la conexión entre el arte y el chamanismo, profunda en relación a la búsqueda de lo sagrado o a la conexión, hablando de la conexión con estos otros planos, porque en el arte sobre todo nos terminamos creyendo que lo que hacemos es obra nuestra, podríamos decir. Sí. Y en realidad lo más profundo, lo más auténtico, lo que más llega, vos lo podrás decir, es cuando eso que resulta ha sido como... trascendido. Por algo que está atrás de uno. Que nosotros hemos sido un buen vehículo. Claro. Nuestra mano ha sido un instrumento dócil para que se diga, se haga, se dibuje o se pinte algo que no nos pertenece. Y en eso el chamanismo es, esa es una de las leitmotivs del chamanismo. Vos me comentabas el otro día una frase de una ópera que estaba tocando ese tema. Sí, io sono l'umile ancella de un genio creador, Adriana Lecouvreur. Sos divina, sos una diosa, sos la mejor. Soy solamente el reflejo de un genio creador, nada más. Y yo creo muchísimo en la sombra de la sombra, lo que dice Platón, ¿no?
Así de que bueno, pues nos tenemos que ir. Bueno, nos tenemos que ir porque se enojan. Desde el control se enojan. Bueno. Así que, te agradecemos, Ana Roque. María Llamazares, fue un placer tenerte. Estás invitada para todas las veces que quieras Bueno. que podamos hablar del tema. Muchas gracias. Es un tema muy poco transitado, Sí. y bastante como dejado de lado. Muchas gracias, Andrés, y nos Muchas estamos gracias, Roque. encontrando el sábado que viene. Muy bien.